Si alguna vez has sentido que tu mundo perfecto se desmorona en un instante, si has conocido el sabor amargo de la traición, este relato es para ti. Quédate hasta el final, porque esta historia cambiará tu perspectiva sobre el amor, la lealtad y la redención. Y si conectas con estas emociones, déjame saberlo en los comentarios. Mateo Silva nunca imaginó que su vida cambiaría una tarde de octubre en Valencia. El sol mediterráneo bañaba las calles con esa luz dorada que solo existe en la costa española, esa misma luz que él había capturado miles de veces a través de su cámara Leica. Era fotógrafo profesional, reconocido en toda la comunidad valenciana por sus retratos íntimos y sus paisajes urbanos que capturaban el alma de la ciudad. Pero esa tarde, mientras caminaba por el barrio del Carmen con su equipo fotográfico al hombro, no sabía que estaba a punto de capturar la imagen más dolorosa de su vida. Mateo tenía 38 años, piel morena que contrastaba hermosamente con el blanco inmaculado de las camisas de lino que solía usar. Alto, de complexión atlética gracias a sus rutinas de running por la Malvarrosa, tenía ese carisma natural que atraía miradas. Pero su verdadero encanto residía en sus ojos, oscuros, profundos, con esa chispa de alguien que ve el mundo a través de un lente diferente. Había llegado a España hacía 15 años desde Colombia, con una mochila llena de sueños y una cámara de segunda mano. Valencia lo había adoptado, le había dado oportunidades, amigos y lo más importante, a Laura. Laura Hernández era la definición de la belleza valenciana. Rubia natural, con esos ojos verdes que parecían cambiar de tono según la luz, delgada pero con curvas que sabía resaltar con vestidos ajustados. Tenía 34 años y trabajaba como curadora en una galería de arte contemporáneo en el Ensanche. Se habían conocido 7 años atrás en una exposición fotográfica donde Mateo exhibía su serie Almas Urbanas. Laura se había acercado a él con una copa de cava en la mano y le había dicho, tus fotos no capturan lugares, capturan sentimientos. Esa noche comenzó todo. Su matrimonio había sido de postal. Vivían en un piso amplio en Ruzafa, ese barrio bohemio lleno de vida que ambos amaban. Las mañanas eran un ritual, café con leche y tostadas con tomate mientras planeaban el día. Los fines de semana exploraban pueblos cercanos, Mateo siempre con su cámara, Laura siempre descubriendo nuevos artistas para la galería. Parecían la pareja perfecta, esa que todos admiraban en las reuniones con amigos, esa que publicaba fotos felices en redes sociales. Pero las apariencias, como Mateo descubría pronto, pueden ser tan engañosas como una fotografía editada. Todo comenzó a cambiar hacía 3 meses. Laura empezó a llegar tarde a casa, siempre con la misma excusa. Cariño, es que tenemos mucho lío en la galería. Estamos preparando la exposición de otoño y ya sabes cómo se pone Carmen cuando algo no está perfecto. Carmen era su jefa, una mujer exigente pero justa. Mateo lo entendía, o al menos eso creía. Él también tenía semanas intensas cuando preparaba sesiones importantes o cuando algún cliente corporativo requería entregas urgentes. Pero había pequeños detalles que no encajaban. Laura había cambiado su perfume, ese Chanel número 5 que siempre usaba por uno más juvenil, más provocativo. Había empezado a hacer ejercicio con una intensidad nueva, apuntándose a clases de spinning a las que antes nunca había mostrado interés. Y su teléfono, ese iPhone que antes dejaba sobre la mesa sin más, ahora estaba siempre boca abajo, siempre en silencio, siempre con ella, incluso cuando iba al baño. Mateo intentó ignorar esas señales. ¿Acaso no era normal que las parejas evolucionaran? ¿No era saludable que cada uno tuviera sus propios espacios? Se repetía estas justificaciones mientras revelaba fotografías en su estudio casero, mientras editaba imágenes en Lightroom hasta altas horas de la madrugada. Pero hay verdades que se niegan a permanecer ocultas, verdades que encuentran la manera de salir a la luz como agua filtrándose por una grieta. Álvaro Mendoza era su socio en el estudio fotográfico Silva Aun Mendoza. Lo conocía desde hacía 5 años, desde que ambos coincidieron en un workshop de fotografía comercial en Barcelona. Álvaro era valenciano puro, de esos que hablan rápido mezclando castellano con expresiones en valenciano, alto y delgado, con ese estilo hipster de barba cuidada y ropa vintage. Era buen fotógrafo, especializado en moda y publicidad, complementaba perfectamente el trabajo más artístico de Mateo. Más importante aún, era su amigo, o eso pensaba.
Compartían todo, el alquiler del estudio en el Cabañal, los equipos fotográficos, los contactos de clientes, las cervezas los viernes después del trabajo en el mercado de Colón. Álvaro conocía a Laura desde el principio, había sido testigo en su boda, había pasado navidades con ellos. Era como un hermano. ¿Cómo podía sospechar Mateo que ese hermano estaba destrozando los cimientos de su matrimonio? La revelación llegó un martes. Mateo había terminado una sesión de fotos corporativas antes de lo previsto. Eran las 6 de la tarde y el cliente había cancelado la segunda parte del shooting porque su CEO había enfermado. Decidió pasar por el estudio para dejar el equipo antes de ir a casa. El estudio estaba en una antigua fábrica rehabilitada, con techos altos y grandes ventanales que dejaban entrar esa luz perfecta que ambos fotógrafos adoraban. Al subir las escaleras escuchó voces, voces conocidas, una risa que habría reconocido en cualquier parte, la risa de Laura, esa que soltaba cuando estaba realmente feliz, esa que últimamente no compartía con él. Y otra voz, también familiar, Álvaro. Mateo sintió un vacío en el estómago, un presentimiento que intentó rechazar. Seguro están viendo algo gracioso en el ordenador, se dijo. Tal vez Laura pasó por aquí para coordinar alguna colaboración con la galería. Pero cuando abrió la puerta del estudio, la escena que encontró destruyó todas sus justificaciones. Laura estaba sentada en el escritorio con las piernas rodeando la cintura de Álvaro, sus labios unidos en un beso profundo, apasionado, de esos que solo se dan cuando hay historia, en cuando hay complicidad. Las manos de Álvaro estaban enredadas en ese cabello rubio que Mateo había acariciado miles de noches. La blusa de Laura, esa blusa de seda azul que él le había regalado en su último aniversario, estaba medio desabrochada. El sonido de la puerta al abrirse los separó. Laura palideció. Sus ojos verdes se abrieron con una mezcla de terror y culpa. Álvaro dio un paso atrás, pasándose la mano por el cabello en un gesto nervioso. Durante unos segundos que parecieron eternos, nadie dijo nada. Solo el tic-tac del reloj de pared, ese reloj vintage que Álvaro había comprado en un mercadillo de Ruzafa, marcaba el paso del tiempo. Mateo sin mundo se movía en cámara lenta. Cada detalle se grababa en su memoria con la nitidez de una fotografía en alta resolución. La marca de carmín en el cuello de Álvaro, el rubor en las mejillas de Laura, los botones de la blusa todavía sin abrochar, la forma en que ambos evitaban mirarlo directamente a los ojos. Aquellos que han vivido momentos así saben que el dolor físico no se compara con la agonía de ver tu realidad desmoronarse. Mateo, yo. Laura fue la primera en intentar hablar, pero su voz se quebró. Se bajó rápidamente del escritorio, intentando recomponerse la ropa con manos temblorosas. ¿Cuánto tiempo? La voz de Mateo salió más calmada de lo que esperaba. Era como si su cuerpo hubiera activado un modo de supervivencia, una coraza emocional para protegerlo del impacto total de lo que estaba presenciando. Tío, escucha. Álvaro dio un paso al frente, las manos levantadas en un gesto conciliador. No te atrevas a llamarme tío. Ahora sí, la voz de Mateo tembló. ¿Cuánto tiempo, Laura? Mírame a los ojos y dime cuánto tiempo llevas acostándote con mi socio, con mi amigo, en mi estudio. Laura finalmente lo miró. Había lágrimas en esos ojos verdes que alguna vez le prometieron amor eterno. 3 meses, susurró. Empezó hace 3 meses. 3 meses. Todo encajaba ahora como piezas de un rompecabezas macabro. Las llegadas tarde, los mensajes a deshoras, el perfume nuevo, las clases de spinning que probablemente nunca existieron. Laura había estado construyendo una vida paralela, y él, como un idiota, había elegido no ver las señales, porque a veces es más fácil vivir en la negación que enfrentar verdades dolorosas. Mateo, fue un error. Laura se acercó, intentando tocarlo, pero él retrocedió como si su contacto quemara. No significó nada, fue una tontería que se nos fue de las manos. ¿No significó nada? La risa de Mateo sonó amarga, casi histérica. 3 meses, Laura. 3 meses no son un error, son una decisión. Una decisión que tomaste cada día, cada vez que me mirabas a los ojos y me mentías. Álvaro permanecía en silencio, la mirada fija en el suelo. Ese silencio era más elocuente que cualquier excusa. No había palabras que pudieran justificar lo que había hecho. No había explicación que pudiera reparar la traición. Mateo lo miró. Ese hombre, con quien había compartido sueños profesionales, con quien había brindado por éxitos y consolado fracasos. Tú, dijo Mateo, su voz ahora convertida en un susurro peligroso. Sabías lo que ella significaba para mí, sabías lo que este matrimonio significaba, y aún así, lo siento.
fue todo lo que Álvaro pudo decir. Dos palabras vacías, insuficientes, patéticas. Mateo cogió su equipo fotográfico sin decir más. No confiaba en sí mismo para quedarse un segundo más en esa habitación. La rabia bullía en su interior, mezclada con un dolor tan profundo que sentía que lo ahogaría. Necesitaba aire, necesitaba espacio, necesitaba procesar esta nueva realidad en la que todo lo que creía sólido se había convertido en arena. ¿A dónde vas? Laura lo siguió hasta la puerta. Tenemos que hablar de esto, Mateo. Por favor, no te vayas así. Él se giró y por primera vez Laura vio en sus ojos algo que nunca había visto: indiferencia. No rabia, no dolor, solo un vacío frío que la asustó más que cualquier grito. No hay nada de qué hablar. Tú ya hablaste, con tus acciones, con tus mentiras, con tu traición. Lo dijiste todo. Bajó las escaleras de dos en dos, salió del edificio y caminó sin rumbo por las calles de Valencia. La ciudad que había sido su hogar ahora parecía hostil. Cada esquina le recordaba a Laura: el café donde desayunaban los domingos, el cine donde habían visto su primera película juntos, la plaza donde él le había pedido matrimonio una noche de verano. ¿Cómo se reescribe una ciudad cuando cada calle está empapada de recuerdos compartidos? Terminó en la playa de la Malvarrosa. Era casi de noche, el sol se escondía en el horizonte tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras. Se sentó en la arena sin importarle que sus pantalones se ensuciaran y miró el mar. Las olas rompían contra la orilla con esa constancia hipnótica que siempre lo había calmado. Pero esta vez no había calma, solo preguntas que martilleaban su mente. ¿Cuándo había dejado de ser suficiente para Laura? ¿Qué tenía Álvaro que él no pudiera darle? ¿Habían hablado de él mientras estaban juntos? ¿Se habían reído de su ingenuidad? La imaginaba en sus brazos, diciendo las mismas palabras de amor que le decía a él. Era una tortura autoimpuesta, pero no podía detener esos pensamientos. Su teléfono vibró. Mensajes de Laura, uno tras otro. Por favor, vuelve a casa, podemos arreglarlo. Te amo. Cada mensaje era una puñalada. ¿Cómo se atreve a hablar de amor después de lo que hizo? El amor no traiciona, el amor no miente, el amor no destroza vidas por capricho. Mateo se quedó en la playa hasta que el frío de octubre lo obligó a moverse. No quería volver al piso de Ruzafa, a esa casa que ya no sentía como hogar. En su lugar, condujo hasta el apartamento de su amigo Carlos, otro fotógrafo colombiano que vivía en Benimaclet. Carlos abrió la puerta en pijama, con una cerveza en la mano y cara de sorpresa. Mateo, ¿qué haces aquí a estas horas? Mateo intentó explicar, pero las palabras se atascaron en su garganta. De repente, todo el peso de la situación cayó sobre él. Las piernas le fallaron y Carlos tuvo que sostenerlo. Por primera vez desde que salió del estudio, Mateo lloró. Lloró por el matrimonio que creyó perfecto. Lloró por la confianza destruida. Lloró por el futuro que había imaginado y que ahora se desvanecía como humo. Tranquilo, hermano, Carlos lo guió hasta el sofá. Cuéntame todo. Y Mateo contó, cada detalle doloroso. Carlos escuchó en silencio, su rostro pasando de la sorpresa a la indignación. Cuando Mateo terminó, Carlos solo dijo: ese hijo de puta, y ella: joder, Mateo, lo siento tanto. Esa noche, Mateo durmió en el sofá de Carlos, o más bien, intentó dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de Laura y Álvaro juntos. Se preguntaba si ella estaría en casa, si estaría llorando, si le importaría siquiera. Se preguntaba si Álvaro habría vuelto con ella después de que él se fuera. La idea lo enfermó. A la mañana siguiente, Mateo tomó una decisión. No volvería al piso hasta saber exactamente qué hacer. Necesitaba tiempo, espacio, claridad. Llamó a su hermana en Colombia, le contó todo entre lágrimas renovadas. Ella, siempre práctica, le dio consejos legales y emocionales. No tomes decisiones apresuradas, pero tampoco dejes que te pisoteen. Eres Mateo Silva, un hombre valioso. Recuérdalo. Durante los siguientes días, Mateo se refugió en el trabajo. Aceptó todos los encargos que le llegaban, sumergiéndose en sesiones fotográficas que lo mantenían ocupado desde el amanecer hasta el anochecer. Pero era imposible escapar completamente. Valencia era grande, pero no tanto. Los círculos sociales se superponían. Pronto todos sus amigos conocían la historia. Algunos lo llamaban para darle apoyo. Otros, incómodamente, guardaban silencio. Laura no paraba de intentar contactarlo. Mensajes, llamadas, emails. Necesitamos hablar. Fue un error terrible. No es lo que parece. Mateo las ignoraba todas. ¿Qué podía decirle ella que cambiara lo que había visto con sus propios ojos? Las palabras eran baratas cuando las acciones ya habían hablado tan alto.
Álvaro también intentó comunicarse, pero de manera diferente. Le envió un email formal proponiendo disolver la sociedad. Entiendo que no quieras verme ni trabajar conmigo. Propongo liquidar Silva Mendoza y dividir los activos equitativamente. Es lo mínimo que puedo hacer. Mateo leyó el mensaje con una mezcla de rabia y tristeza. 5 años de trabajo conjunto, de construir una reputación, de ganar premios juntos. Todo destruido en 3 meses de traición. Pero había algo más en ese email que molestó profundamente a Mateo. Álvaro no pedía perdón, no asumía responsabilidad emocional, solo ofrecía una solución práctica, como si esto fuera simplemente un desacuerdo comercial, como si no hubiera destruido una familia, como si no hubiera traicionado una amistad que Mateo valoraba tanto como el matrimonio mismo. Una tarde, 2 semanas después del descubrimiento, Mateo finalmente accedió a encontrarse con Laura. No en el piso, no en territorio familiar. En un café neutro en el centro, uno donde nunca habían estado juntos. Laura llegó puntual con ojeras que ningún maquillaje podía disimular. Se veía más delgada, más vulnerable, pero Mateo se recordó a sí mismo que no podía dejarse manipular por apariencias. Gracias por venir, Laura comenzó, sus manos temblando alrededor de la taza de café que no bebía. Mateo no respondió, solo esperó. Había aprendido en fotografía que el silencio podía revelar más que las palabras. Mateo, necesito que sepas que nunca quise hacerte daño. Lo que pasó con Álvaro fue una locura temporal, una estupidez que ahora me destroza por dentro. Una locura temporal de 3 meses. La voz de Mateo era plana, sin emoción. Había llorado tanto en las últimas semanas que sentía que no le quedaban lágrimas. Yo estaba confundida. Sentía que nuestra relación se había vuelto rutinaria, que ya no había pasión. Álvaro me prestaba atención de una manera que tú. No te atrevas a culparme de tu infidelidad, Mateo interrumpió, su voz ahora cargada de advertencia. Si no eras feliz, debiste decírmelo. Debimos hablarlo, ir a terapia, lo que fuera. Pero decidiste mentir, engañar, destruir todo lo que construimos. Laura comenzó a llorar. Tienes razón, no hay excusa. Fui egoísta, cobarde. Pero te amo, Mateo. Sé que no tengo derecho a pedírtelo, pero necesito que me des otra oportunidad. Podemos superarlo, podemos reconstruir. ¿Reconstruir qué, Laura? Mateo se inclinó hacia adelante. ¿Cómo reconstruyes la confianza cuando cada vez que llegaras tarde del trabajo me preguntaría dónde estás realmente? ¿Cómo reconstruyes el respeto cuando sé que me miraste a los ojos durante 3 meses y mentiste cada día? Ella no tenía respuesta, solo lágrimas que Mateo ya no tenía la energía de consolar. Aquellos que han pasado por traiciones similares entenderán este agotamiento emocional, esta sensación de que ya no queda nada que dar. ¿Sigues viéndolo? La pregunta salió antes de que Mateo pudiera detenerla. Laura negó con la cabeza vehementemente. No, terminé todo con él el mismo día. Le dije que fue un error terrible, que yo te amo a ti, que... No quiero saber qué le dijiste a él, Mateo la cortó. Quiero saber si en algún momento de estos 3 meses pensaste en mí, en nuestros votos, en lo que significábamos el uno para el otro. El silencio de Laura fue más revelador que cualquier confesión. Mateo se levantó dejando dinero en la mesa para los cafés que ninguno había bebido. Voy a quedarme en casa de Carlos por un tiempo. Necesito espacio para pensar. Por favor, respeta eso. ¿Vas a pedir el divorcio? La voz de Laura era apenas un susurro. Mateo la miró, esta mujer que había sido su mundo, y sintió una tristeza profunda. No lo sé todavía, pero sí sé que el matrimonio que teníamos murió hace 3 meses, Laura. Murió en ese estudio. Lo que hagamos ahora, ya veremos. Salió del café sin mirar atrás. Las calles de Valencia seguían siendo las mismas, pero él había cambiado. Ya no era el hombre ingenuo que creía en finales felices garantizados. Era alguien que había aprendido que las personas más cercanas pueden causar las heridas más profundas. Esa noche, solo en el sofá de Carlos, Mateo reflexionó sobre su futuro. Su vida estaba en pedazos, su matrimonio destrozado, su sociedad comercial terminada, su círculo social dividido. Pero había algo que nadie podía quitarle, su talento, su pasión por la fotografía, su capacidad de ver belleza incluso en la oscuridad. Tal vez era momento de reconstruirse, no como la mitad de una pareja, sino como un hombre completo por sí mismo. Abrió su laptop y comenzó a investigar. Talleres fotográficos en otros países, residencias artísticas, oportunidades que siempre había pospuesto porque Laura no quería dejar Valencia. Por primera vez en semanas sintió algo parecido a la esperanza. Pequeña, frágil, pero ahí.
porque incluso en las traiciones más dolorosas hay lecciones que aprender y futuros que construir. Pero antes de poder pensar en el futuro, Mateo tendría que cerrar capítulos del pasado. Y eso, descubriría pronto, sería más complicado de lo que imaginaba. Las semanas que siguieron al encuentro en el café fueron un torbellino de emociones contradictorias para Mateo. Algunos días se despertaba con una determinación férrea, convencido de que podría superarlo todo y salir más fuerte. Otros días, el peso de la traición lo aplastaba tanto que apenas podía levantarse del sofá de Carlos. La vida después de una infidelidad es así, un vaivén constante entre la fuerza y la fragilidad. Carlos había sido un ángel. No solo le había dado refugio, sino también espacio emocional. No lo presionaba para hablar cuando Mateo quería silencio, pero estaba ahí con una cerveza fría cuando necesitaba desahogarse. Hermano, tómate el tiempo que necesites, le decía. Mi casa es tu casa, ya lo sabes. Tener ese apoyo incondicional era lo único que mantenía a Mateo cuerdo. Pero Valencia es una ciudad de barrios interconectados, y era imposible evitar completamente los recordatorios de su vida anterior. Una tarde, mientras tomaba fotos en la Ciudad de las Artes y las Ciencias para un cliente corporativo, vio a Laura a lo lejos. Estaba con un grupo de personas, probablemente relacionadas con la galería, riendo de algo que alguien había dicho. Por un momento, Mateo sintió una punzada de algo parecido a los celos. No porque la quisiera de vuelta, sino porque ella parecía estar bien mientras él todavía sangraba por dentro. Laura lo vio también. Sus ojos se encontraron a través de la distancia, y en ese momento todo el ruido de la ciudad pareció desvanecerse. Ella hizo un gesto como para acercarse, pero Mateo negó con la cabeza y se dio la vuelta. No estaba listo. Tal vez nunca lo estaría. El verdadero punto de inflexión llegó 3 semanas después del descubrimiento, en el lugar más inesperado, una pequeña cafetería en Benimaclet, donde Mateo había ido a trabajar en su laptop. Estaba revisando contratos para la disolución de Silva Mendoza cuando una voz femenina interrumpió su concentración. ¿Mateo Silva, el fotógrafo? Levantó la vista y encontró a una mujer de unos 50 años, con el cabello gris recogido en un moño elegante y gafas de diseñador. Había algo familiar en ella, aunque no podía ubicarla exactamente. Sí, soy yo, respondió con cautela. Soy Mercedes Villalta, galerista. Vi tu trabajo en la exposición colectiva del año pasado en el IBAM. Se sentó sin ser invitada, con esa confianza que solo tienen las personas acostumbradas a conseguir lo que quieren. He estado siguiendo tu trayectoria. Tienes un ojo excepcional para capturar la esencia humana. Mateo parpadeó, sorprendido. El IBAM era el Instituto Valenciano de Arte Moderno, uno de los espacios más prestigiosos de la ciudad. Su participación en esa exposición había sido gracias a Laura, que había usado sus contactos para conseguirle un espacio. Era irónico que algo bueno pudiera surgir de esa conexión ahora rota. Gracias, dijo simplemente, sin saber muy bien hacia dónde iba esta conversación. Mercedes se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con un entusiasmo que Mateo no había visto dirigido hacia su trabajo en mucho tiempo. Voy a ser directa. Estoy organizando una exposición internacional sobre identidad y migración. Fotógrafos de diferentes orígenes mostrando sus perspectivas únicas sobre pertenecer a lugares que inicialmente no eran suyos. Tu historia, un colombiano que encontró su hogar en Valencia, es exactamente el tipo de narrativa que busco. Mateo sintió algo removerse en su pecho, una chispa de interés, de posibilidad. ¿Y qué implicaría eso exactamente? Una serie de 20 fotografías. Tendrías 3 meses para prepararlas. La exposición sería en mi galería principal en el centro, con posibilidad de itinerar a Madrid y Barcelona si tiene éxito. Y, por supuesto, hay una compensación económica bastante generosa. Mercedes deslizó una tarjeta de presentación a través de la mesa. Piénsalo, creo que tienes algo importante que decir, Mateo. Y el mundo necesita escucharlo. Después de que Mercedes se fuera, Mateo se quedó mirando la tarjeta durante largo rato. Era como si el universo le estuviera ofreciendo un salvavidas justo cuando más lo necesitaba. Una oportunidad de canalizar todo este dolor en algo creativo, algo significativo. Una manera de transformar la tragedia en arte. Esa noche habló con Carlos sobre la propuesta. Su amigo prácticamente saltó de emoción. Tío, es perfecto, es exactamente lo que necesitas. Enfocarte en algo que te apasiona, que te recuerde quién eres más allá de este desastre con Laura. Pero ¿y si no soy capaz?
La voz de Mateo traicionaba sus inseguridades. ¿Y si este dolor me ha bloqueado creativamente? Carlos lo miró con esa intensidad que solo los verdaderos amigos pueden tener. Hermano, el dolor no te bloquea, el dolor te da profundidad. Todas las mejores obras de arte nacen del sufrimiento transformado. Mira a Frida Kahlo, a Van Gogh, a cualquier artista que valga la pena. Usaron su dolor como combustible. Mateo sabía que Carlos tenía razón. Durante los siguientes días comenzó a esbozar ideas para la exposición. Quería capturar no solo su propia experiencia de migración y pertenencia, sino también la de otros en situaciones similares. Empezó a frecuentar comunidades de inmigrantes en Valencia, colombianos, marroquíes, venezolanos, argentinos. Escuchaba sus historias, fotografiaba sus rostros, documentaba sus vidas. Había algo profundamente sanador en este proceso. Al enfocarse en las historias de otros, Mateo comenzó a poner su propio dolor en perspectiva. Conoció a María, una mujer boliviana que había dejado a sus hijos para trabajar en España y enviarles dinero. A Ahmed, un sirio que había escapado de la guerra y ahora vendía baklava en el mercado central. A Valentina, una argentina que había llegado buscando oportunidades y encontrado una segunda familia en Valencia. Cada historia era única, pero todas compartían hilos comunes: la valentía de dejar atrás lo conocido, el dolor de la separación, la belleza de encontrar pertenencia en lugares inesperados. Y cada fotografía que Mateo tomaba era más que una imagen. Era un testimonio de resiliencia humana. Pero claro, Valencia seguía siendo pequeña, y era inevitable que sus caminos se cruzaran con los de Laura nuevamente. Esta vez fue en una inauguración de galería a la que Mateo había sido invitado por un colega. No sabía que Laura también estaría allí hasta que la vio al otro lado de la sala, hablando con un grupo de artistas. Esta vez no estaba sola. Álvaro estaba con ella. El estómago de Mateo se contrajo. Verlos juntos en público confirmaba sus peores sospechas. Habían continuado su relación después de ser descubiertos, o tal vez la habían retomado después de una pausa breve. La distinción realmente no importaba. Lo que importaba era que ya no ocultaban nada. Laura lo vio y palideció. Dijo algo a Álvaro, que también miró en dirección a Mateo con una expresión que podría haber sido culpa o desafío. Era difícil saberlo. Mateo respiró profundo, recordándose a sí mismo que era un adulto, un profesional, que podía manejar esto con dignidad. Para su sorpresa, fue Álvaro quien se acercó primero. Caminó hacia Mateo con pasos deliberados, las manos en los bolsillos de sus jeans ajustados. Mateo, ¿podemos hablar un momento? No hay nada que hablar, respondió Mateo, su voz fría pero controlada. Por favor, solo 5 minutos. Te debo al menos una explicación cara a cara. Contra su mejor juicio, Mateo accedió. Salieron al patio de la galería, un espacio pequeño, con plantas trepadoras y luces colgantes que creaban una atmósfera íntima e irónica para esta conversación. Mira, sé que no hay nada que pueda decir que arregle lo que hice, comenzó Álvaro, evitando el contacto visual, pero necesito que sepas que nunca planeé que esto pasara. Laura y yo simplemente pasó. Las cosas no simplemente pasan, Álvaro. La voz de Mateo era peligrosamente calmada. Son decisiones, una tras otra. Cada vez que la besaste, cada vez que te acostaste con ella, cada vez que me mirabas a los ojos sabiendo lo que estabas haciendo a mis espaldas, todo fueron decisiones. Álvaro finalmente lo miró. ¿Había algo en sus ojos? ¿Arrepentimiento genuino o solo incomodidad por ser confrontado? Tienes razón, y voy a tener que vivir con eso el resto de mi vida, pero también necesito que sepas que Laura y yo es serio. No fue solo un affair. Estamos juntos de verdad ahora. Esas palabras deberían haber dolido más de lo que dolieron, pero Mateo se sorprendió al darse cuenta de que lo que sentía era más cercano al alivio que al dolor. Laura había elegido, Álvaro había elegido, y en cierto modo eso le daba a Mateo la libertad de cerrar esa puerta definitivamente. Espero que sean muy felices, dijo Mateo, y para su sorpresa lo decía en serio. De verdad, porque si van a destruir matrimonios y amistades, al menos que valga la pena. Álvaro pareció desconcertado por la respuesta. Probablemente esperaba rabia, insultos, tal vez incluso violencia. No esta calma casi zen. Sobre el estudio, he hablado con un abogado. Podemos hacer la división de activos lo más limpia posible. Puedes quedarte con el nombre Silva. Yo comenzaré de cero. No, Mateo negó con la cabeza. Quédatelo todo, el estudio, el nombre, los contactos. Yo voy en otra dirección de todas formas. ¿Estás seguro? Completamente. Considera que es mi regalo de bodas cuando decidan casarse.
No había sarcasmo en la voz de Mateo, solo una despedida final a ese capítulo de su vida. Después de que Álvaro se fuera, Mateo se quedó solo en el patio. Laura apareció momentos después con esa expresión cautelosa de alguien que espera una explosión. ¿Hablaste con él? Preguntó suavemente. Sí, me contó que están juntos oficialmente. Felicidades, supongo. Laura se retorció las manos, un gesto nervioso que Mateo conocía bien. No es así como quería que te enteraras, iba a decírtelo, pero... Laura, está bien. Mateo la interrumpió gentilmente. ¿De verdad? Puedes estar con quien quieras. Nuestro matrimonio se acabó. Ambos lo sabemos. ¿Entonces vas a pedir el divorcio? Había lágrimas en sus ojos, pero Mateo ya no sentía la compulsión de consolarla. Sí, mi abogada ya está preparando los papeles. Podemos hacerlo amigablemente, sin peleas por propiedades o dinero. Solo terminarlo limpiamente. Laura sintió las lágrimas cayendo libremente ahora. Lo siento mucho, Mateo. Siento haberte lastimado. Siento no haber sido la mujer que merecías. Y ahí estaba la disculpa que Mateo había esperado escuchar semanas atrás. Pero ahora, cuando finalmente llegaba, se daba cuenta de que ya no la necesitaba. El perdón no era algo que Laura pudiera darle o quitarle. Era algo que él tendría que encontrar por sí mismo a su propio ritmo. Yo también lo siento, dijo sinceramente. Siento que no fuimos capaces de comunicarnos mejor. Siento que perdimos lo que alguna vez tuvimos, pero no puedo seguir aferrándome a lo que fue. Necesito avanzar. Se despidieron esa noche de manera civil, casi como extraños, y en cierto modo eso era lo que se habían convertido. Las personas que alguna vez prometieron amarse para siempre ahora eran poco más que conocidos con un pasado compartido. Los meses siguientes fueron de transformación para Mateo. Se sumergió completamente en el proyecto de la exposición, trabajando largas horas, pero sintiendo una satisfacción creativa que no había experimentado en años. Cada fotografía que tomaba era un paso más hacia la sanación, una manera de procesar su dolor y convertirlo en algo bello. También comenzó terapia, algo que nunca había considerado antes. Su terapeuta, una mujer llamada Pilar, lo ayudó a entender patrones en sus relaciones, a reconocer señales de alarma que había ignorado, a reconstruir su autoestima. El hecho de que Laura te traicionara no dice nada sobre tu valor como persona, le recordaba Pilar constantemente. Dice todo sobre sus propias carencias y decisiones. El proceso de divorcio fue sorprendentemente sencillo. Laura no peleó por nada, casi como si su culpa la hiciera más complaciente. Dividieron los bienes equitativamente, vendieron el piso de Ruzafa y cada uno siguió su camino. Mateo usó su parte del dinero para alquilar un pequeño estudio en el Cabañal, cerca de la playa. Era pequeño pero luminoso, perfecto para vivir y trabajar. Una noche, 2 meses antes de la inauguración de la exposición, Mateo estaba organizando las fotografías impresas en su nuevo estudio cuando su teléfono sonó. Era un número desconocido con prefijo colombiano. Dudó antes de contestar, pero algo le dijo que debía hacerlo. ¿Mateo Silva? La voz era cálida, femenina, con un acento paisa inconfundible. Sí, ¿quién habla? Soy Isabella Ruiz. No nos conocemos, pero soy amiga de tu hermana. Soy periodista cultural y estoy escribiendo un artículo sobre artistas colombianos destacándose internacionalmente. Tu hermana me habló de tu exposición en Valencia y me encantaría incluirte. Mateo sonrió. Su hermana siempre estaba buscando maneras de apoyarlo, incluso desde miles de kilómetros de distancia. Sería un honor, Isabella. ¿Qué necesitas de mí? La conversación fluyó naturalmente. Isabella era inteligente, curiosa, hacía preguntas perspicaces sobre su trabajo y su proceso creativo. No mencionó nada sobre su vida personal, lo cual Mateo agradeció. Por primera vez en meses, pudo hablar solo sobre su arte sin que todo se viera manchado por el contexto de la traición. Una última cosa, dijo Isabella antes de colgar. Estaré en España el mes que viene para un reportaje. ¿Crees que podríamos encontrarnos en persona? Me gustaría ver tu trabajo en vivo y hacer algunas fotografías para el artículo. Claro, será un placer. Cuando colgó se dio cuenta que estaba sonriendo, una sonrisa genuina, no forzada. Pequeños momentos como este le recordaban que la vida seguía, que había experiencias nuevas esperándolo, que el dolor de Laura y Álvaro no definían su futuro. La noche de la inauguración de la exposición llegó más rápido de lo que Mateo esperaba. La galería de Mercedes estaba llena de gente, críticos de arte, coleccionistas, otros fotógrafos, periodistas.
Las paredes blancas mostraban las 20 fotografías de Mateo, cada una acompañada de una breve historia de la persona retratada. Había retratos de María la boliviana con sus hijos en una videollamada, lágrimas de alegría y nostalgia mezcladas en sus ojos. Ahmed el sirio sosteniendo una bandeja de baklava, su sonrisa orgullosa contrastando con las cicatrices apenas visibles en sus brazos. Valentina la argentina bailando tango en la plaza del ayuntamiento, su vestido rojo capturando el movimiento y la pasión. Y en el centro de la exposición, la pieza más personal, un autorretrato de Mateo en la playa de la Malvarrosa al atardecer. No estaba mirando a la cámara, sino al horizonte, su perfil recortado contra el cielo naranja y púrpura. La fotografía se titulaba simplemente Encontrando el camino a casa. Aquellos que han experimentado pérdidas profundas entenderán el significado de esta imagen, el proceso de encontrarse a uno mismo después de perderse en una relación. Mercedes se acercó a él con una copa de cava. Es un éxito rotundo, Mateo. Ya tenemos 3 ventas confirmadas y la noche apenas comienza. Pero más importante que eso, la gente está conmovida. Escucha las conversaciones. Mateo prestó atención y escuchó fragmentos de diálogos a su alrededor. Personas compartiendo sus propias experiencias de migración, de pérdida, de encontrar pertenencia. Su arte estaba creando conexiones, abriendo conversaciones, tocando corazones. Era más de lo que había soñado. Entre la multitud vio un rostro familiar, Isabela, pero no era la mujer de mediana edad que había imaginado por teléfono. Era joven, probablemente de su edad, con el cabello negro recogido en una trenza suelta y ojos oscuros que brillaban con inteligencia. Vestía un vestido verde esmeralda que contrastaba hermosamente con su piel morena. Se acercó a él con una sonrisa cálida. Mateo, soy Isabella. Perdón por no aclarar antes, pero quería que me juzgaras por mi trabajo antes que por mi apariencia. Mateo se rió, apreciando la honestidad. Touché. Bienvenida a Valencia. ¿Qué te parece la exposición? Pasaron la siguiente hora hablando no solo sobre fotografía, sino sobre Colombia, sobre las experiencias de vivir en el extranjero, sobre arte y vida. Había una facilidad en su conversación que Mateo no había sentido en mucho tiempo. Isabella era aguda pero gentil, curiosa pero respetuosa, y cuando lo miraba, Mateo no veía lástima o expectativas, solo interés genuino. Hay una historia detrás de ese autorretrato, ¿verdad? Isabella señaló la fotografía central. Algo más profundo que solo migración. Mateo dudó, pero algo en la manera en que ella preguntaba lo hizo querer ser honesto. Sí, pasé por un divorcio difícil hace unos meses. Esa foto fue tomada en uno de mis momentos más oscuros, cuando estaba tratando de entender quién era fuera de ese matrimonio. Isabela sintió comprensivamente. El arte más poderoso viene de la vulnerabilidad. Gracias por compartir eso conmigo, y por lo que vale, creo que encontraste tu camino. Esa noche, después de que todos se fueran, Mateo caminó solo por las calles de Valencia. Era pasada la medianoche, pero la ciudad todavía respiraba con vida. Parejas paseaban de la mano, grupos de amigos reían en terrazas, la vida continuaba en su hermoso caos. Se encontró caminando hacia la playa, como tantas noches antes, pero esta vez era diferente. No venía huyendo del dolor, sino celebrando un renacimiento. Se sentó en la arena, exactamente en el mismo lugar donde se había desmoronado meses atrás, y miró las estrellas. El sonido de las olas era el mismo, pero él había cambiado. Pensó en Laura y Álvaro y se sorprendió al darse cuenta de que ya no sentía amargura. Habían elegido su camino, él había elegido el suyo. Sus acciones habían causado dolor inmenso, sí, pero también habían forzado a Mateo a redescubrirse, a reconectar con su arte de una manera más profunda, a valorarse a sí mismo fuera de una relación. Su teléfono vibró. Un mensaje de Isabela. Gracias por esta noche. Tu trabajo es inspirador. ¿Te gustaría mostrarme más de Valencia mañana? Prometo hacer preguntas menos intensas. Mateo sonrió. Será un placer. Hay mucho que enseñarte. No estaba buscando romance. Era demasiado pronto, sus heridas todavía sanando. Pero había algo hermoso en la posibilidad de nuevas conexiones, nuevas amistades, nuevas experiencias. La vida después de la traición no era el final de su historia, era simplemente un nuevo capítulo. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. La exposición fue un éxito crítico y comercial. Mercedes ya estaba planeando llevarla a Madrid. Mateo dio varias entrevistas, apareció en publicaciones locales, recibió invitaciones para colaboraciones futuras. Su carrera estaba despegando de maneras que nunca hubiera imaginado cuando era parte de Silva en Mendoza. Isabella se quedó en Valencia una semana más de lo planeado.
Pasaron tardes explorando rincones ocultos de la ciudad, Mateo fotografiando mientras Isabella tomaba notas para sus artículos. Visitaron la albufera al atardecer, comieron paella en un chiringuito de pescadores, se perdieron en las calles laberínticas del barrio del Carmen. No era romance, pero era conexión. Y por ahora, eso era suficiente. Una tarde, mientras tomaban café en un balcón con vista a la ciudad de las artes, Isabella le preguntó: ¿qué sigue para Mateo Silva? Tienes el mundo a tus pies ahora. Mateo pensó en la pregunta. Hace unos meses su futuro había parecido destruido, un paisaje de ruinas sin camino claro. Ahora había tantas posibilidades que casi lo abrumaban. Honestamente, no lo sé, y por primera vez en mucho tiempo, eso no me asusta. Estoy aprendiendo a vivir en la incertidumbre, a confiar en que las cosas se resolverán como deben resolverse. Eso es muy sabio, Isabella sonrió, y muy diferente de la mayoría de la gente. Todos queremos control, certeza, pero la vida rara vez funciona así. Lo aprendí de la manera difícil, admitió Mateo. Pensaba que tenía todo controlado, un matrimonio perfecto, un negocio exitoso, un futuro planeado, y todo se desmoronó en un instante. Pero ¿sabes qué es lo irónico? Ese desmoronamiento me liberó de expectativas que tal vez nunca fueron mías para empezar. Esa noche Isabella voló de regreso a Colombia. Se despidieron en el aeropuerto con un abrazo largo y promesas de mantenerse en contacto. Volveré, le dijo ella. Valencia me ha robado un pedazo del corazón, y tú también, si soy honesta. Mateo la vio irse con una mezcla de alegría y melancolía, pero era una melancolía dulce, no amarga. La vida estaba llena de encuentros y despedidas, de personas que entraban y salían de nuestras vidas dejando huellas. Laura había dejado cicatrices, pero Isabella había dejado esperanza. 6 meses después del descubrimiento de la infidelidad, Mateo recibió los papeles finales del divorcio. Era oficial. 7 años de matrimonio reducidos a documentos legales y firmas. Esperaba sentir tristeza, tal vez arrepentimiento. En cambio, sintió cierre. Un capítulo terminado, listo para ser archivado en la memoria. Esa misma semana se encontró con Laura por casualidad en el mercado de Colón. Ella estaba comprando flores, él buscando café para su estudio. Sus ojos se encontraron y por primera vez desde todo el drama ambos sonrieron con genuina amabilidad. Te ves bien, dijo Laura. Escuché sobre tu exposición. Todo el mundo habla de ella. Estoy orgullosa de ti. Gracias. Tú también te ves bien. ¿Cómo está todo? Bien. Complicado a veces, pero bien. Álvaro y yo nos mudamos juntos. Todavía estamos descubriendo cómo funciona todo esto. Hizo una pausa. Mateo, sé que ya te lo he dicho, pero necesito decirlo de nuevo. Lo siento muchísimo por cómo manejé las cosas. Merecías mucho mejor. Mateo asintió, aceptando la disculpa sin rencor. Todos cometemos errores, Laura. Espero que seas feliz. De verdad. Y lo decía en serio. El resentimiento era un veneno que solo dañaba a quien lo albergaba. Mateo había elegido soltarlo, no por Laura, sino por sí mismo. Porque quienes han experimentado traiciones entienden que el perdón no es para el traidor, es para el traicionado. Es la llave que abre la prisión del dolor. Cuando se separaron, Mateo sintió una ligereza que no había sentido en meses. Era libre, verdaderamente libre, no atado a un pasado doloroso ni a un futuro incierto. Libre para simplemente existir en el presente, crear su arte, conectar con personas, vivir auténticamente. Su teléfono sonó. Era Mercedes. Mateo, tengo noticias increíbles. Un curador del MoMA en Nueva York vio tu exposición online. Quiere hablar contigo sobre una posible retrospectiva internacional. ¿Puedes creerlo? Mateo se rió, una risa genuina de pura alegría. Honestamente, en este punto puedo creer cualquier cosa. Cuéntame más. Mientras caminaba de regreso a su estudio, Mateo reflexionó sobre el viaje que había hecho, de las profundidades del dolor de la traición a las alturas de la redención personal. No había sido fácil. Hubo noches donde pensó que no podría superar la angustia, momentos donde dudó de sí mismo, de su valor, de su capacidad para volver a confiar. Pero había perseverado, había elegido transformar el dolor en arte, la traición en crecimiento, el final en un nuevo comienzo. Y en ese proceso había descubierto algo fundamental. Su valor no dependía de la fidelidad de Laura o la lealtad de Álvaro. Su valor era inherente, inquebrantable, suyo. Esa noche, Mateo volvió a la playa de la Malvarrosa, pero esta vez no estaba solo. Carlos había organizado una pequeña celebración con amigos para brindar por su éxito. Mientras sol se ponía, pintando el cielo con los mismos tonos naranjas y púrpuras que había capturado en su autorretrato, Mateo levantó su copa de cava.
Por los finales que son realmente comienzos, dijo, mirando las caras sonrientes de las personas que lo habían apoyado en sus momentos más oscuros. Por el dolor que nos enseña y la resiliencia que nos define. Y por Valencia, esta ciudad que me dio un hogar, me quebró el corazón y luego me ayudó a reconstruirme más fuerte que antes. Todos brindaron, el sonido de las copas chocando mezclándose con el rumor de las olas. Y mientras Mateo miraba el horizonte, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. No la paz de tener todas las respuestas, sino la paz de estar cómodo con las preguntas. La paz de saberse completo por sí mismo. Meses después, Isabella regresó a Valencia, esta vez para quedarse. Había aceptado un trabajo como editora cultural en un periódico local. Cuando se lo contó a Mateo, agregó con una sonrisa tímida. No es solo por el trabajo, también es por ti. Quiero ver a dónde puede llevarnos esto, sin presiones, sin expectativas, solo dos personas conociéndose. Mateo sonrió sintiendo mariposas en el estómago que creía muertas. Me gustaría eso, pero voy despacio, todavía estoy sanando. Lo sé, y no hay prisa, tenemos todo el tiempo del mundo. Y así, la historia de Mateo Silva no terminó con amargura o venganza, terminó con redención, crecimiento y la promesa de nuevos comienzos. Laura y Álvaro continuaron su relación, enfrentando sus propios desafíos y aprendiendo sus propias lecciones. Mateo los veía ocasionalmente en eventos culturales y con el tiempo las interacciones se volvieron menos incómodas, más neutrales. Un año después de la traición, Mateo inauguró su segunda exposición, esta vez en Madrid. El tema era Renacimiento, historias de personas que habían superado tragedias personales para crear vidas nuevas y significativas. Entre las fotografías había una de sí mismo, tomada en su estudio del Cabañal. En ella, estaba rodeado de sus cámaras, sonriendo genuinamente, luz natural inundando el espacio. Se titulaba Completo, porque eso era lo que Mateo había descubierto finalmente, que la completitud no venía de otra persona. No dependía de tener un matrimonio perfecto, un negocio exitoso o una vida sin dolor. La completitud venía de conocerse a sí mismo, aceptarse con defectos y todo, y tener el coraje de seguir adelante incluso cuando el camino era incierto. Valencia seguía siendo su hogar. Las mismas calles que una vez le recordaban a Laura ahora le recordaban su propia fortaleza. El mercado central donde solían comprar juntos ahora era donde tomaba su café matutino solo, disfrutando la soledad. La playa de la Malvarrosa, escenario de sus peores momentos, ahora era su lugar de meditación y renovación. La última escena de nuestra historia encuentra a Mateo exactamente donde comenzó su viaje de sanación, en esa playa, al atardecer. Pero esta vez no está solo procesando dolor, está con Isabella, sus manos entrelazadas, caminando por la orilla mientras el sol se pone. Están riendo de algo que ella acaba de decir, ese tipo de risa genuina que solo viene cuando estás completamente presente con alguien. Mateo se detiene y mira hacia atrás, viendo sus huellas en la arena. Algunas ya han sido borradas por las olas, otras permanecen. Es una metáfora perfecta, piensa. Algunos recuerdos se desvanecen, otros quedan. Y está bien, porque el pasado, con todo su dolor y sus lecciones, lo ha traído a este momento exacto. ¿En qué piensas?, pregunta Isabella, siguiendo su mirada. En lo lejos que he llegado, responde Mateo, y en lo agradecido que estoy por el viaje, incluso las partes difíciles. Ella aprieta su mano. Las partes difíciles son las que más nos enseñan. Sí, Mateo sonríe, mirando hacia el horizonte donde el sol continúa su descenso. Sí, así es. Y mientras el cielo se tiñe de colores imposibles, Mateo Silva, el fotógrafo colombiano que una vez pensó que su mundo se había acabado, se da cuenta de que en realidad su mundo apenas estaba comenzando. La traición de Valencia se había transformado en la redención de Valencia. Y eso, piensa mientras captura mentalmente este momento perfecto, es la mejor fotografía que jamás podría tomar. Fin.